La reciente pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 ha trastocado las dinámicas sociales, económicas y culturales en todo el mundo. Estas transforman de manera profunda las relaciones humanas y generan situaciones críticas de diversa índole. Las medidas implementadas por las autoridades mexicanas recomendaban el confinamiento masivo para evitar la propagación del virus. Estas medidas fueron insuficientes e inaplicables ante una realidad que nos demostró la imposibilidad de miles de familias de satisfacer sus necesidades primordiales, de tal manera que no pudieron acatar esta medida de prevención. En nuestro país, más del 50% de la población vive de la economía informal, por lo que los integrantes económicamente activos de las familias se vieron obligados a salir a la calle a buscar el sustento, lo cual representó en todo momento un riesgo ante la contingencia sanitaria. La falta de contacto humano generó también una escalada de cuadros de depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos. El miedo ante un posible contagio o ante la pérdida de nuestros seres queridos fue un pensamiento recurrente entre cada uno de nosotros. Flores en el asfalto. Tengo de 100, mira qué barato se. Mandarina 10. Mandarina 10. ¿Qué ve usted? Mandarina de a 10, ¿cuántas? Mandarina. Paletas. Tengo de 100, mira qué barato se. Sopa chera, yo pierdo. Artesanos fueron desalojados, destruidos sus puestos y decomisada su mercancía. De este modo, les despojaron de su medio de vida. Buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, al sur de México, en el estado de Chiapas. A continuación escucharemos las experiencias de algunos de los habitantes de esta ciudad durante la pandemia. El profesor Bartolo es entrenador de box en un gimnasio al sur de la ciudad, docente de primaria y maestro democrático en defensa de la educación pública. Habita en el barrio de Cuxtitali de San Cristóbal de las Casas y es promotor del deporte y un importante y apreciado miembro de su comunidad. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba, con los dedos empezamos a hacer cuclillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahora adelante, atrás, 1, 2, 3. No creía que en realidad era cierto. En mi vida había escuchado tantas, y ahora puedo decirle, tantas pandemias, que esta pasó por un desconocimiento una, y la otra, pues no darle creatividad o credibilidad a esta pandemia. Transcurrieron los días,
donde comenzamos a alertarnos uno al otro de que sí era cierto. Y comenzó a darse las pláticas de esto, que llegó el momento en que le dije con quien conversaba, ¿crees en eso? Obvio, no con estos términos, pero llegó el momento en que yo dije, mira, acepto todo lo que hay y lo que se está diciendo. Dije así, pero lo que sí quiero que quede muy claro, no al pánico, no al pánico, les repetí 2 veces, sí a la prevención. Debo prevenirme en todos los aspectos, sea verdad, sea una veracidad o una negativa. Yo tengo que prevenirme en todos los ángulos de mi vida, no únicamente en este. Les dije así, porque imagínate cómo está viviendo actualmente la gente. Todo es miedo, todos. Y no es para menos, porque aquel que no lo ha vivido puede sonreír y decir, pues no pasa nada. Pero cuando me fui dando cuenta, sí, dije, pero siempre viví con la prevención. Dije, la prevención es muy importante. Al grado de que comenzamos a darnos algunas tareas acá y dijimos, bueno, si dices que sí a la prevención, ¿cómo puedes prevenir? Aparte de que todo lo que te dicen a través de los medios de información, ¿tú cómo lo vas a prevenir? Pues la sana distancia, el lavado de las manos, lo más básico, porque habían unas que se iban al extremo, que lávate los pies antes de entrar, que deja los zapatos. Hoy, si muchos de nosotros andamos en algunos contextos hasta descalzos, sin zapatos. Entonces, de esa manera comencé a vivir. Y podría decir que aún lo sigo viviendo, pero pensando en que, oye, ¿sí cómo lo estás viviendo o cómo lo viviste? Lo vas a vivir dependiendo a tu pensamiento, a tu propia ideología, cómo estás viendo al mundo y cómo lo... Entonces me vino la idea, me pongo en las manos de Dios, hágase tu voluntad como creyente de Dios. A mi edad, pues en todo debo protegerme. Yo les decía... ¿Qué edad tiene usted? Tengo 60 años. Les decía, mire, a mi edad, pues si está lloviendo, ¿qué voy a hacer? Taparme muy bien. Ahora que vienen las heladas, que cae mucha helada aquí, o nieva cuando, pues también debo cubrirme bien, porque pues ya las defensas pues están bajas, ya no son las mismas. Lo que más me ha afectado en la docencia, me ha afectado demasiado el pensar que los niños están prácticamente en abandono, a pesar de que pues se llevan los cuadernillos de tareas, porque no se puede hacer en línea como se está proponiendo según la Secretaría, es algo difícil. Sabemos que en las comunidades no tenemos todas esas facilidades como para poder aplicar esos reglamentos o esas imposiciones que se están dando para vertir las clases en línea o pues no se puede presencial en este momento. Ahí está afectando, pienso en la niñez, a pesar, como he dicho, siempre voy a poner en primer plano tu forma o mi forma, cómo quieres ver a toda la gente. Si yo pienso en eso de los niños, eso es dentro de la educación, dentro del hogar. Afortunadamente, gracias a Dios, pues por buenas costumbres o buenos roles dentro de la casa, todos nos repartimos algunas tareas que pueden ser muchas, muy pocas. Además también hemos sido muy comunicativos ahí y eso pues nos ha llevado a bien. Que no me ha afectado demasiado en lo particular. Tal vez económicamente porque está relacionado en todo, ¿sí? Ahí sí, económicamente hablando, pues obviamente porque siendo padre de familia,
si yo estoy mal, está mal el otro también, el que me sigue. Y así sucesivamente se va volviendo una cadenita, hablando familiarmente. Si la cabeza principal está mal, todos nos vamos a afectar. Entonces, déjeme decir que también dentro de mi familia, una hija, por poner un ejemplo, pues se enfermó. Y eso afectó, se enfermó. Estuvo los 40 días encerrada. Entonces, ¿qué pasaba? Pues estaban viviendo una desesperación. La hija, tienen 2 hijos, la hija de ellos estudia para químico. Entonces, le afectó, no iba, estaba desconcentrada en sus tareas. El niño más pequeño, que actualmente tiene 12 años, está en la secundaria, él vino padeciendo desde mucho antes de los pulmones. Entonces imagínese cómo estaba ese hogar, y siendo familia, pues obvio todos te pasan a traer. Hubo la gran necesidad de que el niño de quien le estoy hablando, por enfermedad de la pandemia de la mamá, tuvo que enviarlo los 40 días en la casa de un servidor. Ahí los pasó, obvio, así de adolescente, imagínense cómo se lo pasaba. Desesperación en el cambio de vida. Lo cuidaba únicamente el esposo, y también llega a caer él. Afortunadamente, le digo, soy creyente de Dios, ellos también. Entonces, los fueron saliendo y saliendo a través de algunos medicamentos caseros, que era lo que más se utilizaba. Aparte de que, pues, hay relaciones con algunos médicos, pero pues en ese momento también los médicos estaban un poco asustados, o mucho, algunos. Entonces, pues, se complicó en ese aspecto. Eso fue algo de las afectaciones. Pues ya al cual más de los que vivimos ahí, que empezaban con que, perdón, así estaba, ya inmediatamente el que estaba al frente pensaba, ayúdalo, Señor, que no se vaya a enfermar. Y el que lo estaba padeciendo, ese ardor de garganta o lo que pasaba en ese momento, óyeme, también, no lo pronunciaba, pero bastaba con verle psicológicamente la cara. Se deprimía, fuese o no fuese lo que le estaba atacando, pero para uno que se está viviendo en ese medio de la enfermedad que nos hicieron creer o nos están haciendo creer, o es cierto o no es cierto, porque como digo, solo Dios lo sabe y el que lo ha sufrido. Porque el que no lo ha sufrido no te puede comentar tantas cosas, pero sí puedo decir que ahí afectó bastante. Yo estoy visualizando en un futuro que tal vez al pronunciar mi edad, y que siempre estoy hablando de mi edad, ya no lo veo, porque nadie compra la vida. Pero sí, con mucha certeza lo voy a decir, en que vienen tiempos difíciles. Aquí sí podría decir lo que escuchaba en las calles, lo que decía, es política, es política. Entonces yo sí puedo decir que políticamente, como lo están haciendo los gobernantes y no gobernantes, lo que está aconteciendo va a traer, lo puedo decir, tendrá muchas causas. Y ahí sí entra la política económica. Ahí vamos a estar acabados, lamentablemente. Pasa por mi mente que también me autopregunto, ¿qué pasará en el futuro? Porque todo el cambio que se está dando actualmente trae un retroceso. Ojalá que el cambio fuera para bien. Quiero decir que, pues, hablaba de la economía. ¿De dónde se sacará tantos recursos económicos para los que están sufriendo o estamos sufriendo económicamente?
Es bien que para un gobernante tiene cómo apoyar y lo puede hacer, pero a través de, a lo mejor, desgastar más o aumentar, quiero pensar en este aspecto, aumentar los impuestos, y por ahí se va a ir dando todo el derroche que actualmente se puede dar, va a tener una repercusión. ¿Cuál será? Pues no lo sé. Pero sí, a través también de la situación económica, muchos vamos a caer por ciertas pandemias. De alimentación, porque quién sabe si no les subirán la canasta básica. Entonces, va a tener causas, así lo estoy visualizando, ¿sí? Porque por el momento, pues, muchos, déjenme decirle que ya lo están empezando a sufrir, ¿sí? Y lo sufrieron, vendrá más, decía, porque desempleos habrá. Y lo que hablaba hace un momento, de lo de la educación y que, hasta digo, pues me estoy aventando una conversación en línea. Pero ¿no será que eso también me está haciendo daño ya más a través de tiempo? ¿No será que nos están visualizando o llevando el control? ¿Cómo está respondiendo la niñez a través de la educación en línea? Para que el día de mañana pues tú ya estás sobrando. Aquí está ya por línea la educación. Entonces pasa. Porque recuerdo y puedo decir que nadie es sabelotodo. Hay ignorancia aún en cada ser humano. Puede saber de lo que hace, pero más adelante de lo que no está haciendo, no sabe qué va a hacer. Entonces, sí, así está visualizado, según mi punto de vista. Pero creo que podemos salir adelante, ¿sí? Que hay esperanza. Hay esperanza, hay un futuro. Aunque es chico el espacio, pero siempre he dicho que todo se puede. Si vamos a correr, utiliza tu paso que utilizas cuando has salido a correr, ¿sí? Puede ser de esta manera, ¿sí? Vas, regresas y haces 10. El ser humano como ser social depende de los vínculos con los otros para sobrevivir, así como del equilibrio del medio ambiente que solo es posible mediante una ética del cuidado y respeto hacia el planeta mismo. A pesar de la incertidumbre por el futuro, la tristeza por la pérdida de vidas humanas, la preocupación por los enfermos y el estado de miedo constante, la lucha por la vida se impone y la gente sigue demostrando su capacidad de resiliencia, su fortaleza ante la adversidad y sus ganas de vivir. ¿Y cómo no va a haber esperanza si he visto flores romper el asfalto? Flores en el Asfalto es un proyecto del colectivo Sueños en Voz Alta para la tercera edición del Arte Ayuda 2020, Coneculta, Chiapas. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.